¿Qué es el arte griego? De Grecia parte el principio humanista y de ideal de la belleza, que va a marcar a Europa durante 25 siglos. Su historia es compleja, ya que pasa por distintas etapas. Tras las invasiones de eolios, jonios, dorios y aqueos a finales del segundo milenio, la civilización micénica va a desaparecer. Los eolios y los jonios van a ocupar los dos centros micénicos más importantes, Atenas y Esparta. Las principales características del arte griego son: es un arte que está de acuerdo con la realidad, es realista. Es un arte que se puede estudiar por los artistas, tanto en arquitectura como en escultura. Vamos a ver en él supervivencias cretomicénicas, una influencia oriental en los primeros momentos, pero, sobre todo, aportaciones propias. El trabajo que se lleva a cabo, en arquitectura especialmente, es un trabajo en equipo dirigido por un maestro. Esto va a hacer que este sea un arte de una gran perfección. Finalmente, es un arte muy influido por la filosofía y donde la religiosidad está regida por un politeísmo de dioses antropomorfos, entre los que destacan Zeus y Atenea. Esto da pie a una mitología muy representada en la escultura. La pintura griega. Es preciso lamentar nuestro desconocimiento básico de la pintura griega antigua, ya que no tenemos ningún ejemplar de ella en cuanto a pintura mural, y lo único que se puede afirmar de lo que produjo es lo que de tal expresión artística dijeron sus contemporáneos, que la alabaron en extremo al nivel de la escultura. Se tiene conocimiento de que el más destacado de los pintores del siglo V a.C. fue Polígnoto, a quien se le considera mejor dibujante que colorista. Se tienen noticias de varias pinturas que Polígnoto realizó en los muros de una sala en Delfos con temas de batallas correspondientes a la guerra de Troya. Conocieron los griegos, según es notorio, igualmente las pinturas en mosaicos, de que tanto habría de usar después el arte bizantino. En pinturas en forma de mosaicos multicolores puede citarse la pintura que presenta el combate de Isus entre Alejandro y Darío III, hecho por el pintor Filoxeno de Eretria. El cuadro original no es conocido, pero sí una reproducción en mosaico de la Casa del Fauno en Pompeya, hoy Museo Nacional de Nápoles, en el siglo III a.C., conforme a una gama de 4 colores que son blanco, ocre, rojo y pardo. Para el año 750 a.C. dio principio a la difusión de otro tipo de vasos, conforme al estilo denominado corintio, que se caracterizó por varias franjas sucesivas y por ostentar figuras de color negro sobre un fondo amarillo, teniendo los realces las tonalidades violeta o blanca. Por el año 600 a.C. comenzó a producirse un estilo de vasos que tuvieron de propio el tener fondo rojo con figuras negras, en las que se advierte ya un trazo seguro de parte de los artistas. Siguió después la presencia de una cerámica en la que invirtieron los colores. Esto quiere decir que el fondo era negro y las figuras eran pintadas de rojo. Vasos de esta naturaleza se hicieron sobre todo en Atenas, aun cuando se les denomina etruscos por haberse hallado algunos de ellos en Etruria. Se hicieron también en Grecia unos recipientes en los que sobre el fondo blanco destacan las figuras de varios colores. Comúnmente están relacionadas con el culto a los difuntos. A estas se les denomina leritos, y es que entre ellos hay verdaderas obras maestras. Escultura. Las primeras esculturas griegas fueron pequeñas figuras humanas hechas en materiales muy maleables tales como la arcilla, el marfil o la cera. No fue hasta el periodo arcaico que los griegos comenzaron a trabajar la piedra. Los motivos más comunes de las primeras obras eran sencillas estatuas de muchachos y muchachas de formas lisas y redondeadas. Estas figuras plasmaban en la piedra una belleza ideal. Estas figuras guardaban una gran similitud con las esculturas egipcias que habían servido de modelo. Con la llegada del clasicismo, la estatuaria griega fue tomando un carácter propio y abandonó definitivamente los primitivos patrones orientales. Gracias al estudio de las proporciones, se pudo copiar fielmente la anatomía humana y los rostros ganaron definitivamente en expresividad
y realismo. Durante el periodo helenístico se enfatizaron y sofisticaron las formas heredadas del clasicismo. En el ámbito de la arquitectura, las principales características de la arquitectura griega son: es una arquitectura fundamentalmente adintelada, aunque conocen la bóveda, no la utilizan. Es fruto de un trabajo en equipo, lo que hace que sea una arquitectura de una gran perfección, con mucha armonía. Esto fue conseguido principalmente en la época clásica. Al ser una arquitectura armoniosa, es una arquitectura bella. El material es fundamentalmente la piedra, y dentro de ellas el mármol es la preferida, pero también se utilizaron otros materiales. Va a llevar siempre elementos decorativos, cenefas, rosetas, ovas, perlas, palmetas, etc. A pesar de que construyeron edificios de diversos tipos, el edificio más representativo fue el templo, cuya principal función era albergar la estatua de la divinidad. Los templos griegos tenían siempre la planta rectangular, orientada al este y formada por naos o cella. Es la estancia que guarda la estatua. Es alargada, en un principio no proporcionada, pero luego sí. Pronaos, un pórtico que precede a la naos. Opistódomos, un falso pórtico que puede haber en la parte posterior de la naos. Aditón, una estancia que puede haber tras la naos y que está cerrada al exterior, pero se comunica con la naos. Elementos arquitectónicos fundamentales eran las columnas. Estas rodeaban el edificio y sustentaban el entablamiento constituido por 3 unidades: el arquitrabe, que servía de dintel, el friso, dispuesto sobre el arquitrabe y frecuentemente decorado con relieves, y finalmente la cornisa. El frontón es una sección triangular decorada con esculturas. Las columnas se componían de varios elementos: basa, fuste y capitel. Los griegos valoraban especialmente la proporción y la armonía en sus edificios. Según el tipo de columna y la relación entre los elementos arquitectónicos, pueden distinguirse 3 tipos de órdenes o estilos: el dórico, el más antiguo y sobrio; el jónico; y el corintio, el más moderno y decorado.